Hola, hoy vamos a comenzar un nuevo cuento, ¿ok? Este cuento se llama Las sirenas sueñan con trilobites, que es de una autora mexicana que se llama Marta Riga Palacios. Y espero te guste mucho, mucho como a mí me gustó el leerlo la primera vez que lo leí. Entonces vamos a leerlo como siempre por partes, ¿ok? ¿Listo? Vamos a comenzar. Darle. El primer capítulo se llama Las sirenas viajan en Volkswagen. Mientras se dirigía hacia la bahía en la parte trasera del destartalado Volkswagen rojo, lo único que animaba a Sofía era que finalmente el mar y ella se iban a ver cara a cara. No es que esto la pusiera completamente contenta, pero al menos la hacía sonreír un poco. Raquel, su mamá, manejaba sin hablar, con el cigarro en la boca y las cumbias a todo volumen en la radio. Había llegado cansada del trabajo y se había levantado de un humor pésimo. Nada más había recogido su pelo teñido en una cola de caballo y ni siquiera se había maquillado. Eso, como sabía Sofía, significaba que era momento de quedarse callada para salvar el pellejo, especialmente ahora. Un poco mareada y sintiéndose todo un enjambre de cangrejos rojos en el estómago a causa de los nervios, Sofía volteó hacia la ventana y suspiró fastidiada. Tenía calor y el asiento del coche estaba pegajoso. Asomándose por la ventana, miró las palmeras que pasaban corriendo por el borde de la carretera. Intentó entretenerse dibujando peces en el vidrio con el dedo, pero se aburrió muy pronto. Los camiones de carga pasaban uno tras otro sacudiendo al Volkswagen y provocando que Raquel se pusiera de peor humor. Por primera vez en ese día, Sofía sintió verdaderas ganas de llorar. Uno de los cangrejos que viajaban en su estómago decidió subir por su garganta y enredarse ahí. Raquel le sonrió a través del espejo retrovisor a la niña, delgada, de cabello negro largo, con ojos grandes y ojerosos, que viajaba en el asiento trasero. Sofía intentó devolverle la sonrisa a su madre, pero no pudo. Raquel no era la única que estaba de mal humor. Incómoda, la mujer subió el volumen de la radio, más cumbias. Sofía intentó entretenerse hablando con el mar. Aunque nunca se hubieran visto, el mar y la niña ya se conocían y platicaban desde antes de que Sofía supiera que él se llamaba Mar y que ella era una sirena. ¿Por qué ella era una sirena? Sí, concursivas porque ser sirena no es cualquier cosa. Sofía se había enterado de cuál era su verdadera identidad cuando en Ciencias Naturales le mostraron varias fotos de cómo crece el bebé en el útero. Al verlas, le quedó claro que antes de nacer somos sirenas. A fin de cuentas, respiramos en el agua, ¿no? Y no es que Sofía no comprendiera los misterios de la reproducción humana. Entendía lo mismo que sus compañeros. Y tal vez alguien diría que eran necesarias pruebas para concluir que es una sirena, pero no para Sofía. A ella siempre le gustaba ir más allá. Es solo una cuestión de óptica. Desde su punto de vista, uno podía hacer dos cosas en la vida. Imaginarse en un mundo seco en el que tienes que esconderte en las noches entre las jaulas de la azotea o imaginarse en una azotea, sí, pero siendo una sirena. No todos disfrutaban tanto cambiar de óptica. Incluso parecía que en ciertas personas tenían atascado el mecanismo para hacerlo. La maestra de ciencias naturales, por ejemplo, le advirtió a Sofía que si no quería reprobar, mejor ni se me atreviera a mencionar nada remotamente parecido a una sirena en el examen. En las noches, Sofía se escapaba con su libro de ciencias naturales y una linterna a la azotea. Escondida entre las sábanas húmedas de los tendederos, volvía a ver las fotos del bebé sirena durmiendo en una burbuja y pensaba que ese mar chiquito le había explicado muchas cosas antes de nacer. Porque sí, sabía nacido con todas las respuestas. Solo que el mar no le dijo cómo recordarlas. Es una lástima porque a los 9 uno tiene muchas preguntas en la cabeza. Tan básicas como, ¿qué tipo de pez es mi mamá? Y es que todos nos parecemos a un pez, o al menos eso es lo que Sofía opinaba. Su maestra de ciencias naturales, por ejemplo, cuando con un estornudo inundaba el aire con miles de gotas de saliva, le recordaba a una ballena que navegaba lentamente por el océano. Casi podía verla lanzar agua a presión por la cabeza. Claro que no todos los peces son buenas compañías. Una cosa es pasarla con una ballena o un pez globo y otra es tenérselas
que ver con una barracuda. Los esfírenos, son un género de peces carnívoros de aguas profundas, conocidas vulgarmente como barracudas. Constituyen un único género en la familia de los esfirénidos. Una de sus características más llamativas es que atacan a su presa con gran rapidez. La carne de la gran barracuda puede ser muy tóxica debido a que este animal devora cientos de ciertos peces coralinos altamente venenosos. O sea, las barracudas son feas, son malas. Y la peor de todas las barracudas era José, el novio de Raquel. De algo estaba segura Sofía, definitivamente a él no lo iba a extrañar. José sabía que Sofía ya se había dado cuenta de quién era él realmente y él muy hipócrita trataba de despistarla regalándole muñecas. Pero las barracudas siempre van a ser barracudas y es mejor alejarse de ellas, especialmente si te ven como José veía a Sofía cuando no estaba Raquel. Además, a Sofía tampoco le gustaban los apretones que estas barracudas le daban en los brazos. Sentía como si la llenaran de algo pegajoso y viscoso. A partir de su primer encuentro con José y el apretón de brazo, Sofía empezó a escaparse a la azotea de su edificio en cuanto Raquel salía a trabajar. Todas las noches se escondía entre las jaulas llenas de ropa tendida. Entre José y ella se inició un juego de escondidillas, pero con él no era divertido. Sofía sabía que tarde o temprano le iba a ganar. José, el muy chismoso, fingía estar preocupado y corría a acusarla con Raquel en cuanto ella llegaba del trabajo. Le decía ofendido que Sofía se había vuelto a escapar a la calle. Al menos no sabía dónde se había metido. Raquel molesta regañaba a su hija y cuando Sofía intentaba explicarle que José era una barracuda, Raquel se disgustaba y le respondía que no volviera a salirse. Aún así, Sofía siguió escapándose a la azotea cada noche mientras Raquel trabajaba, aunque eso significaba pasar frío entre las sábanas húmedas y que la regañaran al día siguiente en la escuela por quedarse dormida en clase. Era mejor que compartir el territorio con la barracuda. Sofía decidió que no valía la pena llamar José a José cuando los dos sabían que no era José, era una barracuda. Aunque Raquel le dijera que eran tonterías y que no quería que su hija se saliera sin permiso, el mar le gritó a Sofía que era mejor correr. Ahora, mientras viajaba con su mamá hacia la bahía, Sofía volvió a pensar en Raquel y su trabajo. Ella le había dicho que era mesera, pero había cosas que no encajaban. Cuando tenía 7 años, Sofía encontró en un cajón una foto de su mamá junto con sus compañeras de trabajo. Todas eran muy bonitas y usaban unos trajes de baño que brillaban. Raquel se enojó con Sofía por andar esculcando sus cosas y escondió la foto. Pero eso solo hizo que su hija se intrigara más. Hasta el momento, Sofía tenía varias pistas sobre el trabajo misterioso de Raquel. Uno, eran las noches y no dejaba que Sofía fuera a verla. Dos, usaba un traje de baño muy bonito que brillaba. Tres, cuando creía que nadie la veía, bailaba usando un bastón y se contorsionaba como las mujeres del circo. Y cuatro, Raquel y el mar no se hablaban. Eso es lo que sabía Sofía de su mamá y de su trabajo misterioso. Sofía empezó a imaginar que su mamá y sus compañeras de trabajo, que mis compañeras trabajaban en un circo y volaban de un trapecio a otro mientras un público vestido de gala les aplaudía divertido. Se lo imaginó tantas veces que dejó de creer que pudiera haber otra opción. Ella creía que trabajaba en un circo. Durante sus escapadas a la azotea, Sofía le decía al mar que tal vez vendían palomitas y algodones de azúcar donde trabajaba Raquel. El mar prefirió no opinar al respecto. Con o sin trabajo misterioso, Sofía terminó concluyendo que Raquel era pez volador. Y eso no era buena noticia, pues, ¿cómo pueden entenderse una sirena y un pez volador si una es de mar y la otra es de aire? Al final, Raquel, preocupada por las tendencias escapistas de su hija, decidió que Sofía estaría mejor en la bahía. Sofía opinaba que quien debería irse y que estaría mejor bajo el agua y en una caja fuerte era la barracuda, pero su mamá, demostrando hasta qué punto era un pez volador, nunca pensó que esa pudiera ser una alternativa. Raquel intentó explicarle que por trabajo no podía cuidarla y que iba a estar mejor con su abuela, pero Sofía tenía sus dudas, pero ahora todo estaba de atrás. Como Sofía venía pensando en todo esto, no se dio cuenta en qué momento llegaron a la bahía.
Era un pueblo pequeño y podía recorrerse a pie en una hora. Las casas eran de un piso con terraza grandes y las calles estaban llenas de arena, casi como si la playa hubiera decidido estirarse tierra adentro. El mar llamó a Sofía, hablaba muy fuerte, parecía que gritaba. Raquel se estacionó frente a una casa pequeña con pintura verde, descarapelada, a causa del salitre. Sofía, cansada del viaje en carretera, bajó apresurada, respiró hondo, como con que así olía el mar. Era como tragarse un sol entero por las narices. Volteó hacia la playa mientras se estiraba. En un segundo se borraron Raquel, la barracuda y las noches en la azotea. Solo estaba el mar dándole la bienvenida. Pero ni en ese instante, ni todos los cangrejos ermitaños que corrían por la arena huyendo de las fragatas que volaban, gaznando sobre ellas, fueron suficientes cuando Sofía se dio vuelta y encontró frente a frente con su abuela. El mar nunca la había preparado para alguien así. Vamos a recapitular, porque ya sigue el siguiente capítulo. Sofía es una niña que vive con su mamá. Su mamá se llama Raquel. A Sofía se le ocurrió un día, Sofía es una niña, y entonces estaba estudiando sus clases de ciencias naturales, y al ver una foto de un bebé en la pancita de su mamá y ver que estaba como en una burbuja de agua, ella pensó que todos éramos parte del mar, ¿sí? Ella cree que todas las personas son parte del mar y son peces. Pero ella, principalmente, ella cree que es una sirena, ¿ok? Ella dice que ella es una sirena, de las pocas sirenas que quedan en la tierra. Ella es una sirena. Y todas las demás personas son peces. Por eso ella ve a las demás personas como peces. Por ejemplo, al novio de la mamá, que se llama José, que es una persona mala porque la trata mal, la ve como una barracuda porque las barracudas son peces malos. ¿Ok? Y a Raquel, que es su mamá, la ve como un pez volador porque ella cree que trabaja en un circo como acróbata. ¿Ok? Entonces ella cree que es un pez volador. Y a su maestra de ciencias naturales, como habla al escupir, ella cree que es una ballena porque las ballenas pues tiran agua, acuerda, aquí por la cabecilla. Entonces, ella dice que el mar habla con ella y que el mar le dice cosas y que el mar la cuida. ¿Ok? Entonces vamos a ver en los próximos capítulos. Bueno, entonces como la mamá no puede cuidar a Sofía porque trabaja de noche, la lleva a vivir a la bahía, junto al mar, a la casa de su abuela. En otros capítulos vamos a ver qué pez es su abuela, porque Sofía se sorprendió mucho. Vamos a ver qué clase de pez es la abuela, ¿ok? Entonces, espero te haya gustado este cuento. Déjame hago una nota. Yo te haya gustado este cuento. A mí me fascina este cuento y pensar que somos partes de peces. Sofía dice, y te dice, las personas o podemos ver el mundo en dos ópticas, ¿no? En dos formas. Podemos verlo aburrido y triste, viendo, por ejemplo, cómo José es mala persona, o podemos verlo con la visión de una sirena, ¿no? En que todos son peces. Y ella elige verle el mundo como una visión de que todos somos peces, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pez serías tú? No sé, vamos a ver, vamos a conocer con Sofía qué otros peces existen y qué va a pasar con ella, con su abuela, con el mar y con su mamá. ¿Estás listo? Excelente. Nos vemos en el siguiente capítulo.